Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos al calor del fuego. Hoy vamos a hablar de un tema que nos debe ocupar a cada uno de los cristianos, que seamos abiertos, comprensibles y sobre todo respetuosos de la singularidad o de las diferencias religiosas. En este momento en el mundo hay enfrentamientos entre naciones solo por las diferencias religiosas o étnicas. Pero nosotros como personas o como laicos o como religiosos, mejor dicho, todos, el Papa nos está invitando a tener una actitud más ecuménica, sincera y amorosa desde Dios. Si amas a tu hermano, no habrá diferencia, aún teniendo diferencias en las religiones. Por eso está con nosotros, está el doctor Dominic Kustra, el doctor es especialista en la libertad religiosa, ha sido misionero y pertenece a la Fundación Pontificia La Iglesia que Sufre. Dominic, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias. Y también está con nosotros Camilo Gálvez, que nos va a hacer una invitación muy especial desde la Universidad Pontificia Bolivariana para que nosotros podamos escuchar tanto al doctor Dominic como al Monseñor Antonio Chada, que los dos tienen que ver mucho con la libertad religiosa y con la posibilidad de ser religiosos aunque tengamos diferencias. Sí. Hola Pili, muy buenos días, gracias por la invitación. De hecho, el doctor Dominic abrió un espacio en su apretada agenda internacional para visitarnos y acompañarnos en este evento que tenemos hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es el primer simposio internacional sobre diálogo interreligioso y libertad religiosa. Y frente a esta situación hay mucho que conversar, es necesario sensibilizarnos y bueno, por eso también el motivo de estar aquí, ¿no? Para dar algunas palabras al respecto de la situación en el mundo. Es importante, en nuestra ciudad también a veces se debate, Dominic, entre unas diferencias muy grandes, culturales, religiosas y políticas, y que tenemos que llegar a un punto medio en donde nos respetemos, nos amemos, a pesar de que haya diferencias. Por supuesto que sí, yo creo que eso es lo principal, lo básico, ¿verdad? Hoy hablamos de respeto, de libertad, de todo tipo de minorías, desde étnicas, por sexuales, estamos protegiendo muchas especies de animales, sin embargo a veces no respetamos estas creencias religiosas del otro. Esto es muy importante en el mundo de hoy, porque estas diferencias son cada vez mayores, especialmente en los países donde se observa la persecución religiosa, discriminación religiosa, pero muy fuerte. Hay un informe sobre la libertad religiosa que precisamente presenta la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es un informe bianual que está analizando país por país la situación religiosa, la libertad religiosa en prácticamente todos los países del mundo. Y este informe, el último que fue presentado en 2016, ahora dentro de un mes se va a presentar el otro nuevo ya, pero el último informe nos dice que de 196 países que actualmente existen en el mundo, en 38 hay persecución, ya no digo que alguna discriminación pequeña, malentendimiento, sino una persecución de los cristianos especialmente. Y fíjense que hay muchos organismos internacionales totalmente independientes de la Iglesia Católica o del Vaticano que demuestran que el catolicismo o cristianismo más es la religión más perseguida del mundo. Esto es muy importante decirlo porque a veces no nos damos cuenta de la gravedad de la situación por la que tienen que enfrentar muchos cristianos en tantos países del mundo. Pero, lógicamente, aquí en nuestros países también a veces nos falta un poquito de respeto hasta nuestros hermanos quizás protestantes, otras religiones, tenemos miedo, tenemos algunas ciertas... Prevenciones. Exacto. Hay que tener cuidado. Respetar, pero también exigir que nos respeten. Esto es muy importante porque en Europa, yo soy europeo, soy polaco, ¿verdad? En Europa corremos un gran riesgo, y esto ya se está viendo día tras día, que se nos exige a los cristianos, a los católicos, respetar a los demás, sin embargo nadie quiere respetar
a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestras ideas, ¿verdad? Y esto es muy peligroso. Si hablamos del respeto, siempre tenemos que estar en el mismo nivel, el diálogo supone el mismo nivel, ¿verdad? Y repito, respetar y exigir que me respeten a mí. Camilo también tiene experiencia, obviamente, en la Fundación Pontificia La Iglesia que Sufre. Sí, estos datos que nos brinda el informe son muy interesantes porque ayudan a sensibilizarnos al respecto de la situación de nuestros hermanos en la fe. Para nosotros hablar de Medio Oriente, un viaje de Medio Oriente de aquí a allá pueden ser 24 horas. Ahora psicológicamente para mí eso está en otro mundo. Sin embargo, por la comunión de los santos estamos todos unidos y tenemos un deber de rezar por la situación de nuestros hermanos allá. Podemos hablar de más de 300 millones de cristianos perseguidos en el mundo. El Papa Francisco fue muy claro hace cuestión de 2 años, de pronto Domini me corrige, en una de las audiencias fue muy puntual al decir que la persecución en torno a los cristianos en los últimos 2 años era más crítica de lo que había sido en la época de los romanos, o sea, en los primeros tiempos de la Iglesia. Por lo tanto, es una situación dramática. Sin embargo, como bien lo decía Dominic, estando yo aquí en Colombia, por ejemplo, que es un país tan religioso, donde vamos con toda confianza a un domingo, a la celebración de la Eucaristía o participamos de cualquier liturgia, no tenemos la noción de lo que están viviendo nuestros hermanos. Y en lugares de Medio Oriente hay situaciones en las cuales le marcan en la casa a los cristianos con una N. Sí, yo le preguntaba, precisamente le preguntaba a Dominic. Yo tengo incluso aquí un rosario bendecido por el Monseñor Shagda de Siria, de Alepo, que tiene la crucecita, no sé si la cámara, si la quiere cámara me lo presta. Sí, esta es la letra Nun, la primera letra de la palabra nazareno. En Oriente Medio los cristianos le llaman Nasri, nazarenos, y es la primera letra de esta palabra en árabe. Y si alguien simplemente pinta en el muro de tu casa, en la puerta de tu casa esta letra, literalmente sentencia a toda la familia cristiana a muerte o a exilio. La gente tiene que huir. Yo conocí muchos cristianos que me decían: Dominic, yo tengo miedo un día a despertarme y ver en el muro de mi casa esta letra, porque esto supone huir automáticamente, porque los terroristas, ya estás en punto de vista de los terroristas islámicos, que un día seguramente vienen por ti. Dominic, ¿has vivido experiencias cercanas en estos sitios, en estos lugares? Sí. ¿Has acompañado a cristianos que están en esta situación? Sí, créeme, Pili, que cuando mis superiores me mandan a veces a un país donde hay persecución religiosa, y estuve en bastantes países por todo el mundo, casi 70 países, yo digo que siempre me pagan ejercicios espirituales, porque ir a estos países y convivir unos días o unas semanas con los cristianos que arriesgan su vida por profesar su fe en Jesucristo, te encuentras con auténticos testigos de Cristo, y a veces con los mártires o familias de los mártires, pero mártires de nuestros tiempos, repito. El martirio, como decía Camilo, ¿verdad?, no es una cosa tan lejana históricamente. Quizás si mencionamos hoy, vamos a cualquier escuela secundaria o prepa y vamos a hablar, ¿quiénes son los mártires? Pues los niños van a decir, bueno, en los primeros siglos del cristianismo. No. Cada año, yo tengo datos, el año pasado, creo que en 2017, había, ahora no estoy seguro, creo que más de 3.000 cristianos asesinados de una forma directa a causa de su fe. No es que accidentados en un conflicto militar, no. Asesinados a causa de su fe. En 2015 había más de 7.000. Son datos escalofriantes, sí. Y además de esto, hablamos de muchos sacerdotes, incluso obispos que son mártires. En los últimos hablamos de unos 5 o 10 años últimos. Yo les voy a invitar para que nos trajeron unas imágenes que me parece importante que las veamos. Una noche se llama este video, por los cristianos perseguidos, para que nos empapemos un poco de la situación.
puedes vivir una persecución sin la Eucaristía y es muy difícil conseguirla a veces ahora en Siria. Encender una luz por los cristianos de Siria. Encender esa luz, ¿qué significará para ellos? ¿Qué más podemos hacer fuera de orar, sufrir con ellos, compadecernos de ellos? ¿Cómo puede ser materialmente nuestra ayuda, Camilo? Pues yo creo que lo que nos pide la situación en Siria, lo que nos piden nuestros hermanos en el Medio Oriente, en el mundo entero, porque hablamos de China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, para no ir muy lejos, es el testimonio de fe. Es la mejor manera de responder a esa persecución que está habiendo en el mundo. Uno de los testimonios más impactantes, o de los tantos testimonios, como bien comentaba Dominique, que uno puede encontrar en tierra de misión, donde está siendo perseguida la iglesia, es la fortaleza que tienen los cristianos. O sea, yo sé que me persiguen a causa de la fe y yo no voy a renegar del amor a Jesucristo y estoy dispuesto a que me maten. Eso lo dice una niña de 10 años, lo dice un joven de 15 años y lo dice un sacerdote consagrado. O sea, para nosotros, ¿cómo eso no va a ser un testimonio? ¿Qué mejor manera de responderles a ellos que con un testimonio radical de fe? Yo creo que nosotros acá nos complicamos porque nos dicen que somos fanáticos o que somos cristianos y nos escondemos o cambiamos el tema y nos mimetizamos con el mundo, cuando ellos están muriendo por dar sentido y por dar fe. Y lo que decía Dominique, a la hora de hablar de diálogo no es diluir nuestra fe ni perder la identidad, antes por el contrario. La palabra radical, que a veces es mal utilizada porque radical viene de radix, ir a las raíces, o sea, unirnos más a Cristo en las raíces de nuestra fe. Eso quiere decir que estamos viviendo con entusiasmo nuestra fe y eso es lo que nos pide el cristianismo y eso es lo que lleva a los otros a ver a Jesús en cada uno de nosotros. Yo creo que eso es lo que nos pide el testimonio de nuestros hermanos en otros países donde son perseguidos. No recuerdo en este momento el nombre, pero un sacerdote jesuita le preguntaban, que vivía en Siria hace muchos años, le preguntaron si él se quería quedar allá. Entonces él dijo, el pastor muere donde mueren sus ovejas. Y unos días después murió, pero murió asesinado. Esta sensación tan bello, lo que tú dijiste, Dominique, cuando te mandan a misión a uno de esos sitios, vas a unos ejercicios espirituales. Sí, sin duda. Miren, cada encuentro con estas personas, un encuentro personal, realmente a mí me interpela, me hace preguntarme por mi propia fe, porque como has dicho bien, vivimos, yo vivo ahora en México, ustedes aquí en Colombia, ¿verdad? Vivimos en una burbuja, nos levantamos por la mañana y yo donde estoy hospedado ahora, hay una aplicación que es horario de las misas, quiero ir a la misa, pongo y digo, anda, cada 5 minutos tengo 3 iglesias, ¿verdad? Y además increíble. El horario cuando quieras, y por la mañana y mediodía y por la tarde. Y de pronto al hotel van el domingo a celebrar la Eucaristía, porque aquí pasa eso. Entonces no, dices, vives en una burbuja y yo estuve en 2 países donde la gente se levanta pronto y camina horas para ir a la misa. Estuve en 2 países donde la gente yendo a la misa arriesga su vida. Les voy a contar una historia que siempre la cuento, incluso si voy a dar testimonio estos días, también me la voy a contar porque a mí me impactó muchísimo. El año pasado pude estar en Nigeria, el país donde hay más persecución ahora religiosa en toda África. En África. En los últimos años fueron atacadas miles de iglesias, hay más de 20.000 asesinatos, hay un grupo Boko Haram, un grupo islamista que con sus amenazas, con su violencia, ha causado que más de 2 millones de personas tuvieron que huir de sus casas, son desplazadas ahora. Y me acuerdo que un domingo nos invitó un sacerdote a celebrar la misa a las 7 de la mañana en una parroquia. Y yo me levanté con mala gana. Les digo sinceramente, me confieso, porque tuvimos tantas actividades los días anteriores que yo estaba cansado. Llega el domingo, quieres descansar. Yo digo,
hay tantas misas todo el domingo y tuvo que invitarnos a las 7 de la mañana justo. ¿No puedes estar ¿verdad? un poquito más Dios tarde? está durmiendo a esta hora y nos levantan. Y entonces, bueno, digamos que con esta actitud poco cristiana, ¿verdad? Me levanté y en el coche incluso hablamos con otros amigos que me acompañaban. ¿Quién va a venir a la misa a las 7? Bueno, llegamos a la iglesia, una iglesia enorme, enorme. 10 minutos antes de las 7 tuvimos problemas en entrar al templo porque estaba a tope, lleno. Pregunté al párroco: padre, ¿cuánta gente cabe en esta iglesia? Me dice entre 2.500 y 3.000 personas. Imagínense en una misa de las 7 de la mañana, casi 3.000 personas. ¿Por qué fue esto tan impactante para mí? No por la cantidad de la gente, sino por la cantidad de la gente después de lo ocurrido hace unas semanas antes. Los terroristas dejaron 2 coches bombas a la entrada de la iglesia y explotaron justo unos minutos antes de las 7, cuando la gente entraba a la misa. Murieron 4 personas y casi 100 fueron heridas. Y unas semanas después, las mismas familias con los hijos, a veces ya, cuando claro, se acercó la gente, ves, un señor sin oreja, una mujer con la cara destrozada, un niño con cicatrices en todo el cuello, precisamente a causa de esta explosión, están en la iglesia y como en África, vestidos como para el domingo, no en chandal de deporte, no, tienen ropa especial para el domingo, con sus bailes, con sus danzas, celebrando la misa con un gozo, con una alegría que rara vez podemos encontrar en nuestros países occidentales. Por lo tanto, fíjense que ir a la misa, créanme, en muchos países del mundo, supone arriesgar la vida, perder la vida. Y en Irak, preguntando a una mujer, a ver, perdió en un atentado a su hijo, ¿usted ahora no tiene miedo de ir a la misa? Y me dice, pues sí, tengo miedo. Pero dice, ¿qué mejor lugar para morir que en una iglesia? Así de claro, así de claro. ¿Quién de nosotros hoy en el occidente arriesgaría la vida por ir a la misa, por defender la fe? Más impactante para mí fue todavía un testimonio de unos adolescentes, preguntados precisamente, porque cuando llegan los terroristas, que llegan los islamistas a los pueblos o barrios cristianos, no es que a lo loco cortan las cabezas, no es así, siempre te dan una opción: conviértete al Islam y te perdonamos la vida, si no te matamos. En la zona donde estuvimos nosotros, ¿usted cree cuánta gente prefirió convertirse al Islam que morir? Cero. Cero. Familias enteras, desde los niños hasta los padres, fueron decapitados por no negar su fe en Jesucristo. Exactamente como la persecución Y romana. entonces estos adolescentes, cuando les preguntas, oye, ya habéis huido, ¿verdad?, de vuestros pueblos, estáis en un campo de refugiados ahora, pero si los terroristas llegan aquí y te ponen un cuchillo en la garganta y te hacen la misma pregunta: ¿convierte al Islam o te matamos? ¿Qué haces? Y los chavos dicen, claro, dar la vida por Cristo. Y claro, a ti te causa hasta risa porque dices, un chavo de 14, 15 años te da una respuesta así. Eso es testimonio. Y el chavo mira y dice, ¿por qué se ríen? Pero escandalizado, ¿por qué se ríen? Dice, ¿qué gano yo si me convierto al Islam? Pues unos años de vida más. Pero si muero por Cristo, gano toda la eternidad. Una respuesta que yo como un teólogo podría arrodillarme de este chavo y besarle los pies, porque es un testimonio real de la vida cristiana. Si Cristo murió por mí, pues si ahora me toca morir por Él, bendito sea Dios. Camilo, tú conoces de la realidad de nuestro pueblo, ¿cierto? De lo que estamos pasando, de la situación por la que estamos pasando. Venimos de una guerra, que era una guerra física, que tampoco la vivíamos muchos, porque era como que lo viviéramos a través de televisión. Y ahora estamos empezando un proceso de paz que nos está costando trabajo. Y has visto esas actitudes tan tangenciales que han separado incluso familias por no estar de acuerdo con una actitud guerrerista o con una actitud pacifista. ¿Qué consejo darle a nuestra gente de respeto, de solidaridad con el otro, de entendimiento entre nosotros mismos?
Mira, yo tuve la oportunidad como asesor de la Fundación Pontificia de trabajar en el informe de libertad religiosa para Colombia, el que vamos a hacer público de aquí a un mes más o menos, ¿no? Dominic, sale el informe internacional. Y de hecho también es preocupante ver la situación que estamos viviendo los cristianos y los católicos, especialmente los casos de persecución en nuestro país. Porque cuando analizamos a nivel mundial lo que es la persecución, podemos ver que hay una persecución cruenta y una persecución incruenta. En algunos lugares, decapitación directo por el hecho de ser cristiano. En otros lugares, por el hecho de yo practicar el cristianismo, soy aislado de cualquier tipo de beneficio, inclusive estatal, o mínimo beneficio de poder brindarle a mis hijos una educación cristiana y en valores. Y en Colombia poco a poco hemos ido viendo ese tipo de persecución y cada vez se hace más evidente. Y cuando hablamos de violencia, de esos 52 años de violencia que hemos vivido, y hablamos de un post-conflicto, que de hecho la palabra, yo diría, podría decirlo que no es apropiada para la situación, porque el post-conflicto propiamente no existe. Siempre vamos a tener diferencias entre los seres humanos y la paz auténtica solo en la eternidad, teológicamente hablando. Pero para poder armonizar las relaciones humanas y nosotros como cristianos poder dar testimonio de lo que es verdaderamente el diálogo, antes que nada es una imitación a Jesucristo a través de la oración. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Hace poco tuve oportunidad de conversar con una persona que estaba muy afligida por diferentes problemas que ha tenido en la vida, como todos tenemos. Se sentía totalmente asfixiada en medio de la situación que tenía. En determinado momento dice, es que yo me alejé de Dios y yo creo que por eso es que estoy asfixiada en medio de mis dificultades. Entonces, cuando nuestro país se siente en una situación dramática, tratando de conciliarse, tratando de llegar al diálogo, es porque falta volver los ojos a Dios. Si nosotros volvemos los ojos a Dios, la sociedad colombiana en cuanto tal, seguro que encuentra la paz, porque es que paz sin Dios no existe. No es absolutamente imposible conseguir una paz sin Dios. Y eso muchas veces lo hemos tratado de hacer en Colombia. Y en algunos sectores hoy en día, inclusive que se dicen religiosos o confesionales, retiran a Dios de la realidad para tratar de conseguir una estabilidad social o económica. Es imposible. Si Dios no está en juego, no se va a lograr esa armonía. Entonces yo creo que el consejo es ese, es poner a Dios donde se merecen, en el centro de la vida de cada uno de nosotros. Porque en Dominic, hay veces vemos, a partir de lo que tú estás diciendo, un comportamiento más religioso que espiritual. También. Y religioso como si fuera en un esquema de la vida. Y estas personas que son tan religiosas son también capaces de matar con la palabra al otro, de insultar al otro. Yo tengo amigos cristianos, o sea, hermanos separados, con los cuales converso, dialogo y oramos juntos. Y tenemos tanta cercanía, es tanta la cercanía. Por supuesto que miren, siempre yo creo que especialmente con nuestros hermanos, ¿verdad?, cristianos, hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Entonces siempre hay posibilidad del diálogo. Y yo creo que es mucho más fácil dialogar precisamente con estas iglesias cristianas, iglesias protestantes tradicionales, que ya llevan siglos, que ya tienen cierta tradición, cierta teología ya basada en algo. Lo peor es hay que utilizar la palabra con las sectas, que a veces surgen de una calle, en un garaje, ya una iglesia, ¿verdad? A veces pastores sin ninguna preparación, sin nada. Pero hay unos con unas preparaciones. Sí, y entonces a veces tienes precisamente no lo sé, una percepción, ¿verdad?, que algunos pastores más critican a la Iglesia Católica que predican el Evangelio, porque a veces toda su predica en la plaza, oye, es contra la Iglesia Católica, contra la Iglesia, no, predica el Evangelio, no hables mal del otro. Pero digo, no, hay que mirar, de nuestra parte al menos, de nuestra parte, siempre hay que estar abierto al diálogo, siempre, siempre. Con el diálogo nunca vamos a perder, nunca. Vámonos a ver otra nota que nos quieren compartir acerca de la ayuda a la iglesia que sufre. Para los cristianos alrededor del mundo, cada vez es más difícil vivir y practicar su fe. En muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas sufren por su amor a Cristo. La misión de ayuda a la iglesia que sufre es construir un puente de amor que permita a la iglesia perseguida dar testimonio de su fe
e inspirar a aquellos que pueden ayudarlos. Todo comenzó en la Navidad de 1947, cuando el sacerdote holandés Berenfried van Straten se conmovió por la pobreza espiritual y material de los 14 millones de alemanes desplazados por la Segunda Guerra Mundial e hizo un llamado a los católicos en Bélgica y Holanda para ayudarlos. La súplica de este mendigo de Dios liberó una avalancha de generosidad, probando que la reconciliación entre los antiguos enemigos era posible. El éxito de este llamado le permitió atender también las necesidades de los cristianos que sufrían una severa persecución detrás de la cortina de hierro. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia que Sufre, o ACN, es una fundación pontificia con proyección internacional. Con sus 23 oficinas nacionales alrededor del mundo, brinda apoyo anualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. A través de estos proyectos, ACN apoya a la Iglesia en su servicio de oración y acción, proporcionando no solo una respuesta oportuna a las necesidades urgentes, sino también un signo de solidaridad con aquellos hermanos en Cristo que están pasando necesidad. En la actualidad, en la fe. Una parte esencial de la misión de ayuda a la Iglesia que sufre es informar sobre los sufrimientos ocultos de los católicos en el mundo. ACN produce y distribuye internacionalmente dos importantes publicaciones: el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que brinda un profundo análisis en relación a la amenaza de la libertad religiosa en 196 países, y el Informe Perseguidos y Olvidados, una evaluación y clasificación de aquellos países donde los cristianos son oprimidos por su fe. Para ayudar a enseñar el Evangelio, Ayuda a la Iglesia que Sufre apoya a la traducción, impresión y distribución de más de 51 millones de copias de la Biblia del Niño en más de 190 idiomas diferentes. Para muchos, este catecismo ilustrado es el único libro que llegarán a poseer. Las solicitudes de ayuda no solo se destinan a libros. ACN también apoya estaciones de radio y televisión católicas, así como la capacitación de personal apropiadamente calificado para ayudar a difundir el Evangelio en los medios. La cruz, el signo de la promesa de Dios, ha guiado el trabajo pastoral de ayuda a la Iglesia que sufre.
El trazo vertical nos une al amor de Dios y el trazo horizontal nos invita a extender este amor a nuestros hermanos y hermanas. Es esta cruz la que inspira a los benefactores de ACN a ayudar a aquellos que no pueden cargar sus cruces en soledad. Ellos están siendo probados en la fe, nosotros en el amor. La acción de la iglesia que sufre en el mundo se ve, que es grandísima y que han tenido mucho apoyo a las personas que están viviendo y sufriendo y teniendo que dar testimonio de su fe. Me ibas a hablar de cifras, Camilo, de toda la ayuda que han hecho. Podrían ser dramáticas en algunos casos, pero también dan mucha esperanza al respecto de las posibilidades que hay de evangelizar. Dominic daba unos datos y contaba unos hechos muy interesantes y muy conmovedores al respecto de la persecución, pero en esos lugares donde hay tanta persecución surgen vocaciones religiosas, sacerdotales. Nosotros desde la Fundación Pontificia apoyamos a varios seminaristas en todos estos lugares donde la iglesia es perseguida a causa de la fe. Entonces sucede lo mismo que sucedía en los primeros tiempos del cristianismo. Se persigue a los cristianos, los mártires suben a los cielos, pero crece el número de testigos en la fe. Entonces hablamos, por ejemplo, ahora estamos en un trabajo muy especial que es el Plan Marshall, que es la reconstrucción de las viviendas en toda la llanura del Nínive. Alrededor de unas 13.000 viviendas estamos reconstruyendo después de todas las barbaridades que han hecho estos grupos extremistas en Irak, en la llanura del Nínive. Son 13.000 viviendas, esto es un proyecto de más de 250 millones de euros. Para poder conseguir esos fondos hay 23 oficinas en el mundo de la fundación, pero entonces cada granito de arena que la gente va colocando nos ayuda a contribuir a este plan. Y no está solo eso, está ese plan Marshall, tenemos religiosas en diferentes lugares del mundo que necesitan subsistir, seminaristas que se quieren formar, templos que han sido destruidos a causa de la guerra, etc. Todo esto lo va haciendo la Fundación Pontificia con la ayuda de cada uno de los colaboradores en el mundo entero. Cuando empezaba el video, Dominic, me impresionó que en Alemania el sacerdote lo que empezó a decir fue a los propios alemanes que persiguieron a los judíos que fueran solidarios con los que antiguamente eran sus enemigos. Sí, la fundación nació en el año 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y el padre Berenfried, cuando viajó a la zona del este de Alemania, ¿verdad? Esta zona ocupada por el comunismo, se dio cuenta de dos cosas muy importantes: la pobreza de esta gente y la persecución religiosa, la falta de libertad. Entonces, dice, a esta gente hay que ayudar, son nuestros hermanos, son alemanes igual. Y luego, viajando a otros países como Polonia, Checoslovaquia, los países de este régimen comunista, vio lo mismo. Entonces, la primera ayuda que mandó la fundación desde Alemania, desde Holanda, fueron los países comunistas del bloque comunista europeo. Y yo creo que luego, durante los años, esta ayuda fue continuada, ¿verdad?, por el fundador, pero el Papa Pablo VI creo que le invitó a viajar por otras partes del mundo y ver las necesidades no solamente de la iglesia perseguida, sino de la iglesia necesitada en sí mismo. Cuando viajó a India, viajó a algunos países africanos, dije, no podemos concentrarnos únicamente en los países del bloque comunista, sino que abrir nuestra ayuda a los países donde quizás no hay persecución religiosa, pero mucha miseria. Y no lo sé, yo creo que muy poca gente sabe que hoy está mundialmente conocida, ya santa, Madre Teresa de Calcuta. Pero ¿quién dio a conocer a Madre Teresa de Calcuta? Nuestro fundador. Viajó a India y encontró una religiosa en un barrio, nadie sabía quién es Madre Teresa. Y él le dio a conocer al mundo, porque le encantó, le impresionó su trabajo, su entrega. Y así se comenzó, y hoy estamos ayudando a 140 países del mundo. Y yo diría que nuestro lema de la fundación se podría de alguna manera resumir en una frase: ayudamos a los que ayudan, a estos misioneros, a estas religiosas. Miren, les voy a decir dos anécdotas. Tengo un amigo en Barcelona, en España, que es ateo. Es ingeniero, no lo sé de qué, viaja por todo el mundo, tipo pozos, buscando agua y todo esto. Y a veces llega a las zonas horribles, devastadas, olvidadas por todo el mundo, donde no llegan carreteras. Y me dice: Dominic, yo
no creo en Dios, yo no voy a la iglesia, pero tengo que reconocer una cosa. Voy donde voy, no hay nadie y de repente ves dos religiosas que llevan un orfanato, que llevan, dice, un dispensario médico, dice, yo puedo quejarme con todo menos con los misioneros, porque el trabajo que están haciendo yo lo veo diariamente cuando viajo a otros países. Y otro compañero me decía, yo creo que ustedes recuerden esta frase, me parece un poco como graciosa, yo no quiero hacer, por supuesto, aquí en la televisión ninguna publicidad ni nada, pero les voy a preguntar, ¿cuál es el refresco más famoso del mundo? Usted puede encontrar en cualquier país del mundo. Coca-Cola, ¿verdad? Pues un amigo dice, donde no llega Coca-Cola, ahí están los misioneros. Y es verdad, y es verdad. Donde no hay tienditas, no puedes comprar, hay algún sacerdote, como hemos visto, ¿verdad? Caminando, andando en la moto, en el burro, lo que sea. Y llegan a los pueblos donde no llega nadie. Nadie. Sí, es impresionante. Y hay que simplemente ayudarles, a los que ayudan a los demás. Pero también el hecho de que ustedes estén ayudando seminaristas y religiosos que quieren vivir allá. O sea, es que la gente está saliendo de allá y recuerdo una monjita que vino de Siria, que también tuvimos un programa, y la monjita le preguntaban, pero ¿por qué quiere irse para allá en esa situación? Entonces decía, el problema es que ustedes no quieran ir. O sea, el problema es que ustedes no sientan la necesidad de ir a ayudar. Claro, hay una gracia de Dios que da fortaleza. Por eso también la idea nuestra de organizar esta serie de conferencias y de campañas de sensibilización con Monseñor Chada y con Dominique, porque yo creo que esto nos fortalece a nosotros como cristianos y nos ayuda a vivir una fe mucho más auténtica, pero también a unirnos en oración por todos estos hermanos que están sufriendo y bueno, y saber que la iglesia es la esposa de Cristo y amarla más. Pero Camilo, háblanos un poquito de los eventos que van a tener. Sí, hoy en la tarde es un evento gratuito en la Universidad Pontificia Bolivariana, solamente presentando la cédula pueden entrar a la universidad. En el Auditorio Vieira pueden asistir desde las 2 de la tarde a una serie de conferencias. Estamos el señor Antoine Chada, está el general en retiro Ordóñez, que es un general que conoce muy bien la situación de Colombia y la geopolítica sobre la persecución religiosa, y está también Dominique para darnos un panorama internacional de lo que es la persecución religiosa. Aquí está en pantalla, Ahí primer está simposio internacional de libertad religiosa. Entonces, fecha 1 de noviembre, que es hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Auditorio Ignacio Vieira, bloque 10, de 2 a 5. Es completamente gratuito, estará Monseñor Antoine Chada o Antonio Chada, arzobispo de Alepo en Siria, y el doctor Dominique Custra de la Fundación La Iglesia que Sufre, el general Rodrigo Quiñones. Entonces, toda esta serie de conferencias, ¿cuál es la intención de sensibilizarnos al respecto de la situación de la libertad religiosa en el mundo? Y el día de mañana a las 6:30 de la tarde también una conferencia en la iglesia Santa Teresita, después de la Eucaristía a las 6:30. Monseñor Antoine Chada celebra la Eucaristía de 6:30, va a ser una celebración muy bonita y después de esto viene la conferencia. Y el día sábado en Santa María de los Dolores, después de la Eucaristía de 6 de la tarde, también ahí los esperamos a todos y la entrada es... Yo te voy a corregir solamente. Sí. ¿Qué No, pasó? es que a veces precisamente estamos anunciando conferencias, aunque, bueno, el formato quizás es este, pero sin embargo no es una conferencia, es un testimonio. Qué bello. Es un testimonio, porque Monseñor Chada no nos va a hablar de los datos, tampoco yo, de cuestiones, no lo sé, históricas, teológicas, no. Es hablar de la vida de estos cristianos. Cómo, a pesar de tantas dificultades, son capaces de seguir el camino de Jesucristo. Esto es un testimonio que yo les aseguro, que yo les animo mucho venir tanto hoy como a estas dos parroquias, ¿verdad?, donde se va a celebrar esta noche de testigos, porque estoy segurísimo que estos testimonios nos ayudan a nosotros a abrir los ojos, vivir nuestra fe con más coherencia, con más profundidad y ser auténticos testigos de Cristo donde estamos. Hoy no hace falta ir de misiones a Siria, no hace falta ir de misiones a ningún país africano. La misión ustedes tienen aquí, en Medellín, donde viven, en su barrio, en su universidad, en su puesto de trabajo. Cada uno es llamado a ser misionero. Y
quizás no corremos aquí el riesgo de perder la vida, pero a veces hoy ser católico en el mundo occidental te expones a mofa, burla, alguien te mira mal en el puesto de trabajo porque llevas el rosario, porque vas a la misa todos los días. Son pequeños sacrificios, pero Cristo nunca nos permitió una vida fácil, todo lo contrario, llevar la cruz con Él. Pero les invito, no se van a arrepentir. Dominique, pues me conmoviste tremendamente porque se necesita más bien de la vida misma, comprender la vida misma de ustedes, que lo han vivido en carne propia, que lo han sentido y que han acompañado a estas personas. Y que a nosotros nos cuesta, pues tú supiste que yo soy odontóloga, pero decidí ser evangelizadora y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo he sentido esa burla y esa persecución por vivir una vida de fe. Pero pienso que si uno ofrece lo que está haciendo por los que sí mueren por eso. O sea, si yo explico y pues he estudiado mucho acerca del Apocalipsis y sufro tremendamente leyéndolo, el hecho de que nosotros digamos que es 3 veces más, que es 4 veces más que la situación que se vivía en el Apocalipsis es doloroso. Y que nosotros tenemos que vivir nuestra fe, entonces con entereza, con la certeza de que Dios está en medio de nosotros y que no importa que suframos o se burlen de nosotros o se rían de lo que decimos o de nuestra vida de fe, pues vivámoslo con alegría, y al vivirlo con alegría estamos orando por una persona que muere por eso en el mundo. Sí, miren, yo estoy seguro de una cosa, que el Papa varias veces, ¿verdad?, nos repite que hoy el mundo lo que más necesita es el testimonio, Y dando el testimonio de nuestra vida realmente, no lo sé, abrimos corazones de los demás a Cristo. A veces yo tengo impresión que los católicos somos más acobardados, no sé si es buena palabra. Sí. Pero quiero decir que los que más tenemos miedo a profesar nuestra fe públicamente. Yo a veces pregunto, nos reímos, a veces nos criticamos a nuestros hermanos separados que se ponen en una plaza gritando que los testigos de Jehová están llamando a las puertas, les corremos, el día siguiente vuelven, ¿verdad? Otros evangélicos repartiendo la Biblia. Yo digo, bueno, pero ¿quién de nosotros sería capaz de ir puerta por puerta, le corren y volver otro día otra vez con este mensaje? ¿Quién de nosotros, a veces es muy fácil en la misa, cuando estamos en un retiro, levantar las manos y Padre nuestro que estás en el cielo, hazlo en un restaurante antes de comer? Tenemos vergüenza a veces, nos avergonzamos de nuestra fe. Entonces, dar testimonio hoy no es fácil, pero, oye, esto es incomparable con el testimonio que dan los cristianos perseguidos en tantos países del mundo. Por citar solamente Arabia Saudita, ¿verdad?, que es uno de los países donde hay más persecución religiosa, donde los cristianos prácticamente, oficialmente no existen, no tienen ningún derecho. Tener la Biblia son años de cárcel. Nosotros tenemos la Biblia en la casa y a veces llena de polvo, ¿verdad?, porque no la tocamos un año. Y ellos son capaces de arriesgar la vida. Llevándola. Exacto. Y leyéndola todos los días. Bueno, yo quiero invitarlos para que asistan el día de hoy a la Universidad Pontificia Bolivariana. Escuchen los testimonios, tanto de Monseñor Antonio como de Monseñor, ya te iba a decir. Todavía no. Del doctor Dominique, acerca de la situación de los cristianos perseguidos. Gracias, doctor, por acompañarnos con esos hermosos testimonios. Gracias, Camilo, por la invitación, por ese esfuerzo que hace la Universidad Pontificia. Gracias por permitirnos saber de esto. Y a ustedes, los esperamos mañana en Al Calor del Fuego.